En cuanto al paradigma, se usó un enfoque cualitativo. Dicho enfoque es un enfoque multimetódico en el que se incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, lo cual significa que el investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes naturales, pretendiendo darle sentido o interpretar fenómenos que suceden. El modelo de evaluación que se usó fue la evaluación comprensiva. En esta evaluación comprende el estudio de las experiencias humanas. Entre sus principales características presenta la búsqueda constante de la comprensión al evaluando, adoptando continuamente las experiencias al propósito de dicha evaluación. Además, la evaluación comprensiva, más que un modelo, es la articulación de la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Es importante destacar que esta evaluación comprensiva utiliza múltiples instrumentos para saber elegir a la persona correcta a la que se va a evaluar, ya que se basa en la interpretación personal para familiarizarse en el individuo y sus preocupaciones, enfocándose así en el descubrimiento de méritos y debilidades con el objetivo de reflejar lo bueno en los resultados y corregir lo malo como parte de las experiencias vividas. Por último, la evaluación comprensiva es de carácter humano. En cuanto a la presentación general del caso, encontramos tres etapas. La primera, la etapa de antecedentes, la segunda, la etapa de transacción y la última, la etapa de resultados. En la primera etapa nos enfocamos en el colegio Liceo Julio César García, que está ubicado en la ciudad de Bogotá, en el barrio La Candelaria. Este colegio es de carácter privado y cuenta con preparación en áreas básicas como la música, el emprendimiento y tiene un énfasis en inglés. Para el 2022, este colegio espera ser reconocido a nivel nacional e internacional como un excelente colegio en formación bilingüe. Los estudiantes de grado décimo y undécimo tiene como objetivo que su educación sea servir a la iglesia, a la sociedad y al país. En cuanto a la etapa de transición, hicimos un breve estudio de la motivación de los estudiantes del grado sexto frente a sus clases de inglés, y lo que notamos fue que ellos se sienten obviamente muy aburridos porque en el aula virtual tienen que trabajar de a parejas porque no cuenta con la cantidad de computadores necesarios para cada estudiante pueda trabajar individualmente. Además, cabe anotar que esta institución cuenta con una articulación o un convenio con la Universidad de la Gran Colombia, en donde los estudiantes de grado décimo y undécimo pueden empezar a estudiar su carrera universitaria directamente con la universidad. En cuanto a la etapa de resultados, encontramos que los estudiantes imaginan su clase de inglés perfecta, como usando computadores, haciendo presentaciones, realizando diapositivas sobre temas que les gusten. Por otro lado, el uso de la tecnología podemos ver que es muy importante, pues ellos se ven mucho más motivados a aprender y que desde su casa lo pueden hacer usando su computador, usando su tablet o usando su celular. De este modo podemos encontrar que ellos pueden desarrollar las 4 habilidades básicas del inglés, que cuáles son: leer, escribir, hablar y escuchar. Y para esto obviamente toca establecer estrategias y hacer como empalmes en donde los estudiantes puedan sentirse cómodos en sus clases de inglés y no necesariamente deban asistir a un salón de clases a aprender. En cuanto al objeto y objetivo del estudio del caso, se centra en conocer las ventajas de los blogs como herramientas digitales y pedagógicas que incentive la motivación del estudiante para el aprendizaje del idioma inglés. Son tres pasos a seguir. Primero, saber el porqué de la motivación de los estudiantes. Segundo, identificar las ventajas del blog como herramienta de trabajo pedagógico. Y tercero, la creación de un blog o experiencia práctica que motiva al estudiante a trabajar de forma colaborativa. Seguidamente, en cuanto a la concepción de evaluación que hemos percibido en el estudio de caso, se centra en dos actos básicos, que son la descripción, es decir,
lo que se percibe, lo que se analiza, lo que se logra entender del espacio en el cual se desenvuelve el trabajo de los estudiantes. Y tercero, los juicios, es decir, aquellas ponderaciones que van a permitir medir los resultados en el aula de clase. La recolección de los datos para la evaluación ha sido posible gracias a dos instrumentos, que son los cuestionarios y las entrevistas. Estas técnicas de recolección de datos han permitido analizar y ponderar la información obtenida por medio de preguntas abiertas, ciertamente enmarcadas dentro del enfoque cualitativo en el cual ha sido diseñado el estudio de caso. Se preguntarán cuáles técnicas de análisis utilizamos en el estudio de caso. Principalmente utilizamos el análisis de sentimiento, el cual trata de determinar la actitud de un individuo. En este caso, pues, buscar el por qué los niños de grado sexto no están conformes con las clases de inglés. Y también se buscó comprender la opinión de ellos frente a la situación en específico. Ahora bien, dentro de las etapas de desarrollo de la evaluación utilizamos tres de acuerdo al modelo utilizado. Lo primero fue la etapa de antecedentes, en donde se hace una descripción general de la población y por qué se observa que no existe algún interés por los niños en participar en las clases de inglés. Lo segundo es la etapa de transacción, en donde se hace una observación de una clase de inglés y se les aplica un cuestionario a los estudiantes para que expliquen por medio de él por qué no sienten motivación para participar en las clases de inglés. Y en tercer y último lugar está la etapa de resultados. Después de haberles entregado el cuestionario, se crea un blog con videos, actividades, diapositivas y ejercicios didácticos para que ellos interactúen por medio de ellos y hagan uso de la herramienta o de la segunda lengua llamada inglés. Y los resultados se evidencian en que los estudiantes empiezan a mostrar interés frente a la clase, tienen una cierta autonomía para ya abordar los temas y cada una de las actividades. ¿Cuáles fueron los resultados? Según las actividades realizadas durante las 2 sesiones en el laboratorio, se evidenció que los objetivos se lograron en gran parte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los estudiantes estaban motivados en la clase porque las actividades se desarrollaron en base en una explicación del maestro sobre los temas. Además, en el blog pues encontraron los temas y las actividades que se desarrollaron en la clase y el objetivo con esto pues era que los estudiantes pudieran practicar en su casa porque sabían que en la próxima clase pues el maestro haría un comentario y tendría un breve cuestionario sobre todo lo que funcionó en la clase anterior. Cuando llegaron al laboratorio, fueron al blog y revisaron los temas para ese día y todas las actividades que tenían que hacer durante la sesión. Incluso el maestro tuvo que implementar durante la clase el juego de teléfono roto porque terminaron las actividades rápidamente y algunos estudiantes pues empezaron a molestar a sus compañeros que no habían terminado. El maestro debe tener algunas dinámicas como los juegos web donde exijan concentración y esto pues ayude a que el desorden no se implemente en la clase. Algunas recomendaciones a tener en cuenta al hacer un blog son que el maestro debe motivar la participación del estudiante en el blog, debe invitarlos a hacer comentarios, aclarar todas las dudas que tenga, debe motivarlos haciendo juegos, diferentes juegos de manera lúdica en la clase. Esto ayuda a que ellos se motiven por participar y además pues porque van a hacer clases donde van a usar la tecnología y esto pues a ellos les gusta. También hay una ventaja muy grande que el profesor puede diseñar las preguntas de cualquier tema. ¿Cuál es la postura crítica del grupo frente al caso? Observamos fortalezas ya que la evaluación basada en pruebas es un proceso consistente al hallar pruebas de calidad. Tanto la evaluación basada en estándares como la evaluación comprensiva constituyen formas de búsqueda de pruebas. Estos estudios, también llamados de base científica, invitan a la reflexión de discutir la cuestión si hay que procurar que las evaluaciones sean científicas o no. También evidenciamos limitaciones, ya que ubica las generalizaciones a pequeña y gran escala.
y en la evaluación de políticas se pueden presentar sesgos en la información.